Hola, un saludo a todos, bienvenidos a Contexto África. Este es un podcast donde estaremos analizando las problemáticas contemporáneas de África desde una perspectiva latinoamericana y también forma parte de los resultados del grupo de trabajo de Claxo, imperialismo, neocolonialismo y políticas de intervención. Hemos estado desarrollando una serie de programas donde hemos estado analizando en particular la zona del Sahel y toda la problemática en torno al terrorismo, las diferentes etapas y los diferentes grupos que están implicados en esta conflictividad regional. En esta edición en particular estaremos abordando el periodo de 2015 a 2020, donde se va a producir una reconfiguración de los grupos terroristas y una expansión hacia otras regiones. Mi nombre es Yoslancy Perio González y de esta forma los estamos invitando a que sigan con nosotros en Contexto África para analizar esta problemática. Muchas gracias. Como vimos en el programa pasado, en las ediciones anteriores, donde estuvimos analizando específicamente el tema de Mali, el conflicto en el norte de Mali, nos habíamos quedado en la intervención de Francia o de varios países africanos liderados por Francia a partir del año 2013 con la operación Serval, que había posibilitado en gran medida parar la ofensiva de los grupos armados y los grupos terroristas que estaban ubicados en el norte de Mali. Y esto dio la falsa idea de que los grupos terroristas habían sido derrotados en la región. Después Francia va a lanzar a partir del año 2014 la operación Barkhane de lucha contra el terrorismo en toda la región transsahariana, implicando a más países de la región con más presupuesto y más financiamiento para combatir al terrorismo. ¿Qué va a ocurrir a partir de estos procesos que estaban de intervención militar, ¿no?, en el norte de Mali? Pues primero se dio la falsa idea de que los grupos terroristas, como dije, habían sido derrotados. Por el contrario, estos grupos se habían dispersado, se debilitaron y se dispersaron por toda la región del Sahel, sobre todo hacia el sur de Argelia, hacia Libia, que estaba siendo todavía afectada por la guerra civil interna, y también hacia Níger, pero sobre todo hacia Libia y Níger. Otros se quedaron operando en el norte de Mali, y se va a producir entonces a partir del año 2014-2015 un proceso de restauración de todos estos grupos, de reorganización institucional de estos grupos, que se van a fortalecer y van a comenzar a operar más allá de las regiones tradicionales del Sahel. Y un ejemplo de ello va a ser en el caso de Burkina Faso, que era un país que hasta el 2015 no había sido afectado en lo absoluto por las acciones terroristas, y sobre todo después de la caída del gobierno de Blaise Compaoré en 2014, todo el proceso de crisis política que se va a dar internamente en Burkina Faso, donde se restablece después la institucionalidad, se da un golpe de Estado, se da un intento de golpe de Estado, en fin, hay un proceso que no podemos explicar de manera detallada acá, de interna en Burkina Faso, pero lo que sí va a comenzar a producirse a partir del año 2015 es las afectaciones por el terrorismo. Y esto es un primer elemento que da la idea de cómo este proceso que venía produciéndose desde el norte hacia el sur, es decir, primero Argelia, sur de Argelia, después norte de Mali, en Níger, va a comenzar a afectar a Burkina Faso a partir del año 2015, y se va a convertir Burkina Faso junto con Mali y Níger en el epicentro del terrorismo en África occidental, en particular en la región central del Sahel. Este proceso también se va a interconectar con otros factores
externos, internacionales, por decirlo así, que va a ser la emergencia del Estado Islámico de Irak y Siria, el EIS, con las siglas en español, o más conocido por las siglas en árabe, el Daesh, que fue un acrónimo que se empezó a usar desde Francia, o por las siglas en inglés ISIS. ISIS va a comenzar a expandirse en la zona del Levante a partir de junio de 2014, cuando van a declarar el califato por su líder Abu Bakr al-Baghdadi, que se va a declarar califa, y a partir de aquí viene todo un proceso de expansión de ISIS o del Daesh en el Medio Oriente, y esto va a tener también repercusiones para África subsahariana. Esto va a provocar una ruptura del dominio que tenía Al-Qaeda a nivel internacional, porque después de la muerte o el asesinato, ¿no?, de Osama Bin Laden por Estados Unidos en el 2011, la organización va a pasar a ser dirigida por Ayman el-Zawahiri, que va a tener el dominio, ¿no?, el control de la mayoría de los grupos, de toda la red de Al-Qaeda, sobre todo en la región africana. Por lo tanto, se va a producir un cambio de alianzas regionales en torno a Al-Qaeda, que van a comenzar a pasar varios grupos a la órbita del el ISIS o Daesh. En el caso de África vamos a tener alrededor de 9 grupos terroristas vinculados a ISIS, en Argelia, en Libia, en Somalia, en Mozambique, en Egipto. Se van a comenzar a articular células vinculadas al Estado Islámico, y también se van a producir varias filiales o provincias, que en el caso de África Occidental vamos a tener un ejemplo de ello. Por lo tanto, la emergencia del Estado Islámico, esta organización terrorista en el Levante, va a implicar un cambio en las alianzas regionales de todas estas organizaciones. Por eso es que hablamos de una reconfiguración de los grupos, surgimiento de nuevos liderazgos y nuevas organizaciones, teniendo en cuenta este contexto que se va a producir en el Medio Oriente, más el contexto que está ocurriendo en la zona del Sahel, donde la conflictividad no ha disminuido. En el caso del Sahel Occidental se van a producir dos cambios fundamentales: la creación del Estado Islámico del Gran Sahara y la organización, el Estado Islámico de la provincia del África Occidental. En esta edición nos vamos a concentrar básicamente en este grupo del Estado Islámico del Gran Sahara, y en otro programa, bueno, analizaremos la otra organización, porque esa está más vinculada a la dinámica de Boko Haram en el norte de Nigeria. ¿Qué va a ocurrir con el Estado Islámico del Gran Sahara? Esta va a ser una organización que va a comenzar a articularse a partir de mayo del año 2015, cuando una figura de nombre Abu Walid al-Sahrawi, que era un líder de la organización Al-Murabitun, una de las filiales de Al-Qaeda del Magreb Islámico, y que estaba dirigida por Muqtada al-Muqtar, que habíamos hablado de él en otra edición. Pues al-Sahrawi va a declarar, ¿no?, o va a jurar lealtad al califa Abu Bakr al-Baghdadi. ¿Y qué va a ocurrir? Bueno, esta declaración de lealtad de al-Sahrawi al califa del Estado Islámico se va a producir el 15 de mayo del año 2015. Él lo va a hacer en nombre de la organización Al-Murabitun, pero esto lo va a llevar en contradicciones con Belmokhtar, porque Belmokhtar, que operaba en el sur de Libia, pues no va a aceptar este cambio de alianza a favor del Estado Islámico. Esto va a implicar entonces la ruptura del liderazgo dentro de Al-Murabitun, donde entonces a partir del año 2016 al-Sahrawi va a crear esta nueva organización, el Estado Islámico del Gran Sahara, con integrantes fundamentalmente malienses de la región de Gao. Se habla que alrededor de 40 miembros iniciales tenía esta organización.
Uno de los temas aquí a discutir era hasta qué punto realmente existe una vinculación entre estas organizaciones que se van a empezar a crear y el Estado Islámico, porque vamos a hablar de una distancia geográfica muy grande, hasta qué punto hay niveles de financiamiento, etc. Sin duda hay toda una propaganda por parte del Estado Islámico en ese momento, en ese contexto, donde ponían toda un mapa, ¿no? Donde se veía la extensión de ese califato que ellos pretendían y que incluía la región de África occidental también. Entonces estos líderes que van a comenzar a surgir, pues usan este contexto, esta coyuntura, para también atraer la atención internacional y tener mayor legitimidad. Este va a ser el caso de este líder Walid al-Saharaui, que hacia 2016, como ya decía, ya adopta el nombre de esta organización. Sin embargo, no va a haber un reconocimiento oficial por parte de la dirección del Estado Islámico de esta organización, sino hasta el año 2019. En este nuevo contexto que se va a comenzar a producir a raíz de la emergencia del Estado Islámico y las rupturas que se van a estar produciendo dentro de estas organizaciones del Sahel, ya estamos viendo que la primera reconfiguración es el surgimiento del Estado Islámico del Gran Sahara. El resto de las organizaciones vinculadas al Qaeda del Magreb Islámico, que ya estaban establecidas en la región, ven esto como una amenaza a su nivel de organización, a su institucionalidad. Y por ello, hacia 2017, en marzo del año 2017, también se van a poner de acuerdo y se van a reorganizar. Se va a crear en este momento una nueva coalición de grupos terroristas que adoptó el nombre de Coalición de Grupos del Apoyo al Islam y los Musulmanes. Es una coalición integrada por alrededor de 4 o 5 organizaciones y otras cativas o grupos vinculados cuya afiliación va a ir cambiando circunstancialmente de manera a raíz de la coyuntura. Esta nueva coalición que surge en el año 2017 va a ser liderada por Iyad al-Ghali, una figura de la cual hemos estado hablando acá, que va a ser un líder tuareg histórico, también fundador del grupo Ansar al-Din. Por lo tanto, la coalición va a estar integrada por Ansar al-Din, por Al-Qaeda del Magreb Islámico y algunas de las cativas saharianas de Al-Qaeda del Magreb Islámico dirigida por Jamel Okacha. También va a estar integrada por esta organización que hablaba de Al-Murabitun de Belmokhtar y el Frente de Liberación de Masina, una organización de la cual también ya aquí hablamos, de componente básicamente fulani del centro de Mali. Esto es una coalición que por tanto va a tener un carácter heterogéneo, diverso, con diferentes estructuras de mando. Se van a reagrupar de acuerdo a las áreas geográficas que estas organizaciones en las cuales estas organizaciones operaban de manera sistemática desde hacía varios años. Se van a proponer también expandirse hacia nuevas regiones, como va a ser Burkina Faso, que ya estaba siendo afectada por estas acciones terroristas. Se habla o se plantea un mayor nivel de organización y de cooperación intergrupal o interorganizacional, un mayor liderazgo por ejemplo, de la figura de Iyad al-Ghali, que se va a convertir en el principal líder de coordinación de todas estas organizaciones terroristas en la zona del Sahel, y van a comenzar a trascender ese carácter local que tenían para convertirse en una coalición más regional y mejor articulada. Aún así, sus capacidades de acción van a ser limitadas porque se van a concentrar básicamente en el Sahel occidental, es decir, no tienen capacidad, por ejemplo, de coordinar acciones con Al-Shabaab en Somalia, de lo cual no hemos hablado todavía, o de coordinarse con organizaciones en el norte de Mozambique que también están vinculadas al terrorismo, etc. Entonces, por eso hablamos de que en esta nueva coyuntura
se produce una reconfiguración de todos los grupos. No solo de los grupos vinculados al Califato del Magreb Islámico, que tienen una mayor organización, sino se reconfiguran con la emergencia de otras organizaciones vinculadas ya directamente al Estado Islámico. Todo esto va a ir ocurriendo en todo este periodo que estamos analizando a partir del año 2015 y hasta el 2020, donde cuando uno ve la tendencia apunta a un incremento sustancial del activismo terrorista en la zona del Sahel. Estas organizaciones van a tener como objetivo ideológico, objetivo estratégico, pues se plantean la eliminación de los gobiernos seculares en la región, porque los acusan de ser aliados de las potencias occidentales. Por supuesto, el establecimiento de la Sharia o la ley islámica en toda esta región, la expansión a otros territorios y combatir al enemigo externo, sobre todo representado en Occidente a través de Francia. Estas van a ser un poco las dinámicas de esta nueva organización o coalición que se van a concentrar básicamente en lo que se conoce como la triple frontera entre Mali, Níger y Burkina Faso, Lintaco-Gurma. Esta coalición, por supuesto, es imposible determinar el número de combatientes, tiene un alto nivel operativo y alcance geográfico. Se plantea que un financiamiento entre 18 y 35 millones de dólares al año por temas de extorsión, control de rutas de comercio, de tráfico, por control de minas artesanales, por secuestros, etc. Es decir, las fuentes de financiamiento de todas estas organizaciones va a ser bien diverso. Inclusive se plantea que logran pagar hasta 230 euros por reclutamiento por persona. Todas estas cifras son también un poco, pueden ser debatibles, cuestionables, porque por supuesto no hay pues evidencia real de todo esto, más allá de los testimonios de las personas que se han desvinculado de estos grupos. Este contexto nos habla de una creciente complejidad en las interacciones de los grupos terroristas que están operando en la zona del Sahel. Mientras ocurría esta reconfiguración de los grupos vinculados a Al-Qaeda, el Estado Islámico del Gran Sahara comienza su proceso de desarrollo institucional, político, operacional, etc. Esta organización empieza a tener un apoyo fundamental en las regiones del norte de Mali a partir del año 2018. Ya en esta fecha, hacia abril, ya se habla de que tiene alrededor de 300 integrantes. Según el informe de agosto del año 2018 del Centro de Lucha contra el Terrorismo de la Academia Militar de West Point de Estados Unidos, plantean que para esta fecha ya tenía 425 militantes, sin contar sus redes en Burkina Faso y Níger. Es una organización, es decir, el Estado Islámico del Gran Sahara, que recluta fundamentalmente a personas de la etnia fulani. Aquí hicimos un programa específico para hablar de la particularidad de los fulani, y dijimos en su momento de que ninguno de estos grupos se puede decir que están afiliados o dependen de reclutamientos de un solo grupo étnico. En este caso tampoco va a ser la excepción, es decir, los fulanis forman parte de este grupo como forman parte otras comunidades étnicas, como por ejemplo los tuareg Dausak de la región de Ménaka y Gao en el norte de Mali. También recluta a miembros de la etnia Bambara en Mali y de los Mosi en Burkina Faso, y entran en contradicción con los tuareg Imgat del grupo Gatia que habíamos hablado en un programa anterior. Esto indica de que no existen alianzas fijas por parte de las comunidades étnicas, y esto va a depender de las dinámicas interétnicas en cada una de las regiones, porque no son las mismas dinámicas en el norte de Mali que en el norte de Burkina Faso, y por lo tanto estos grupos que se articulan en función de las contradicciones intercomunitarias van a manipular
a su favor estas mismas contradicciones para impulsar sus agendas. En todo este periodo va a haber un fuerte liderazgo de Abu Walid al-Saharawi, el líder principal de esta organización, que va a ir sufriendo también bajas de diferentes tipos, es decir, asesinatos o eliminación física de algunos de sus líderes intermedios, lo cual no significa un debilitamiento del grupo. Esta es otra tendencia. Siempre que vemos que, bueno, primero la respuesta siempre va a ser desde el punto de vista militar y sobre todo la eliminación de estos líderes terroristas. Esto lo que ha significado es que surjan nuevos liderazgos, que las organizaciones se fragmenten más y por lo tanto no se resuelve el problema. Va a ser un método que va a usar Estados Unidos. En el caso de Somalia, durante muchos años, la eliminación de los grupos vinculados al Shabab. En el caso del Sahel, también todos van a apostar por la eliminación física de todos estos líderes, pero esto no significa o no ha significado un debilitamiento de las organizaciones. Todo lo contrario. Y esto es lo que está ocurriendo en la zona del Sahel. El Estado Islámico del Gran Sahara se va a caracterizar por una gran transnacionalización. Ya habíamos analizado acá en uno de los primeros programas el concepto de terrorismo transnacional de Fernando Reinares, que habla de transnacionalidad desde el punto de vista de que hacen acciones en diferentes escenarios nacionales y también por la forma en que reclutan a miembros de diferentes comunidades étnicas de diferentes países. Las relaciones entre los grupos es una variable que también hemos estado haciendo énfasis en ella, porque es muy interesante, aparte del liderazgo, las relaciones entre estos grupos. Por ejemplo, en el caso del Estado Islámico del Gran Sahara se plantea de que si bien no ha habido una confrontación directa con Al-Qaeda del Magreb islámico, sino ha habido incluso hasta determinados niveles de coordinación y cooperación. Y esto pareciera una contradicción, porque cuando surge el Estado Islámico en el Levante, pues su principal objetivo era pues un enfrentamiento a todas las redes de Al-Qaeda. Sin embargo, en esta zona del Sahel, esa contradicción Estado Islámico Al-Qaeda no se va a expresar de la misma manera que en el Medio Oriente. Y acá, por ejemplo, un analista de temas de terrorismo, Henry Ensaidia, plantea de que este nivel de cooperación se conoció como, se denominó como la anomalía del Sahel o la excepción del Sahel, que va a durar entre el 2015 y el 2019, es decir, durante 4 años. Esto significa un nivel de cohabitación, de entendimiento entre las organizaciones del Estado Islámico del Gran Sahara y las organizaciones vinculadas a Al-Qaeda del Magreb Islámico, aunque no hubo cooperación de manera estrecha. Sí mantuvieron contactos los líderes de Al-Qaeda del Magreb Islámico y Iyad al-Ghali, por ejemplo, con al-Saharawi. ¿Por qué? Porque bueno, pues que todos estos líderes vienen de un tronco común que es Al-Qaeda del Magreb Islámico cuando surge por allá por el 2007. Casi todos estos líderes pasaron por Al-Qaeda del Magreb Islámico, por lo tanto todos se conocen, integraron la organización, tienen vínculos familiares, redes clientelares parecidas y por ello pues se habla de que hasta cierto punto pues esos niveles de coordinación se mantuvieron. Inclusive llegaron a coordinar secuestros y ataques en conjunto. Por ejemplo, en noviembre de 2017 contra las fuerzas de la MINUSMA, la Misión de Naciones Unidas en el norte de Mali. También hicieron una emboscada en conjunta el 14 de mayo de 2019 en Níger, en Tongo Tongo, donde murieron también varios soldados estadounidenses y nigerinos. Ambos grupos también se ofrecían apoyo logístico y de inteligencia, porque si coordinaban una acción conjunta, pues se aprovechaban también del parque militar que capturaban si era una acción contra un cuartel del ejército de alguno de estos países. Y también se van a repartir las áreas de operaciones, y mientras la coalición esta dirigida por Al-Qaeda del Magreb Islámico se va a concentrar básicamente en el norte de Mali, el Estado Islámico del Gran Sahara se va a concentrar en la región sur, en la frontera entre es decir, de Mali con Níger y Burkina Faso. El 4 de octubre de 2017, 8 camionetas fuertemente armadas salieron de la aldea de Tongo Tongo en Níger.
Eran varias fuerzas especiales estadounidenses y soldados africanos en busca de Dundu Shefu, un alto dirigente del Estado Islámico en la región. Poco después, las fuerzas especiales cayeron en una emboscada y se convirtieron en las presas. Los trágicos sucesos en los que los boinas verdes lucharon por sus vidas en solitario se conocieron como la emboscada de Tongo Tongo. Para el verano del año 2019 empiezan las contradicciones entre el Estado Islámico del Gran Sahara y las organizaciones vinculadas a Al-Qaeda del Magreb Islámico. Esto tiene que ver por varios factores, y el primero de ellos es que también para 2019, en marzo de 2019, se va a producir la expulsión de los últimos combatientes del Estado Islámico en Siria, y en octubre de ese mismo año, en un ataque de Estados Unidos, el líder del Estado Islámico, Abu Bakr al-Baghdadi, va a ser eliminado. Y aquí empieza ya oficialmente el retroceso del Estado Islámico en el Medio Oriente. Entonces esto va a coincidir con un cambio en las posturas de al-Saharaui en el Sahel, que tiene que ver con el hecho de que, pues bueno, en este año lo que queda del Estado Islámico va a reconocer o va a incorporar al Estado Islámico del Gran Sahara a su organización, precisamente en un intento por reconstruirse esas alianzas y mantener esta idea del Estado Islámico, y que se está fortaleciendo en otras regiones. También se van a producir estas contradicciones por el hecho de que, por ejemplo, el presidente de Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, está hablando de negociaciones con Iyad al-Ghali de Ansar al-Din, y entonces empieza a acusar a las organizaciones vinculadas al Qaeda de Magreb Islámica de apóstatas, de estar negociando con el gobierno maliense. Este proceso va a agilizar o va a agudizar las contradicciones, el fortalecimiento del Estado Islámico del Gran Sahara en el Sahel occidental, en un contexto en el cual el Estado Islámico, su organización rectora internacional, pues estaba en franco deterioro y prácticamente muy debilitada en el Medio Oriente, y tratan de articularse en la zona de África occidental. En esta edición de Contexto África nos hemos estado concentrando básicamente en analizar, dar algunas ideas sobre la reconfiguración que se va a estar produciendo de las organizaciones terroristas en la zona del Sahel a partir del año 2015, cuando se produce pues toda la emergencia del Estado Islámico en el Medio Oriente, y el cambio, la ruptura que esto va a implicar para la red que dirigía Al-Qaeda. Y esto, en el caso de África, va a implicar el surgimiento de nuevas organizaciones vinculadas al Estado Islámico, como en el norte de Somalia, Mozambique, en el propio Argelia. Y en el caso del África Occidental va a surgir el Estado Islámico del Gran Sahara. Y bueno, pues toda esta reconfiguración hace que el nivel de conflictividad en la región del Sahel se va a incrementar. Y cuando nosotros vemos las estadísticas, vemos como en todo este periodo la tendencia era al incremento de las acciones militares de los grupos terroristas y el número de víctimas civiles. Nosotros lo invitamos a que nos sigan en Contexto África, analizando el tema del Sahel, las otras etapas que nos quedan, como por ejemplo la zona, analizar la cuestión de Boko Haram en Nigeria, etc. Y un poco también toda la conflictividad que se va a dar entonces a partir del año 2020. También pues que nos sigan en nuestras redes sociales, de nuestra página en YouTube y en Facebook, para seguir analizando, una invitación a seguir conversando, dialogando, poniendo sobre la mesa algunas de las dinámicas conflictuales de África. Mi nombre es Yolán Silverio González y quisiera terminar con esta
frase atribuida al líder histórico Nelson Mandela, que habla un poco también de la resistencia africana y que dice que todo parece imposible hasta que se hace.